Convirtieron mi casa de playa en un hostel y pensaron que yo no haría nada. Regresé del viaje antes de lo previsto. Abrí el portón de mi casa de playa como siempre, pero el sonido que venía de adentro no era el mismo. Risas, pasos, gente hablando alto. Empujé la puerta. Maletas tiradas por la sala, toallas colgadas en las sillas. Una pareja descalza cruzó el pasillo como si viviera ahí. Me detuve. Una mujer me miró, sonrió, sin desconfianza alguna. «Con permiso», dijo ella, «el señor también está hospedado aquí». La frase me pegó en seco. Miré alrededor. Esa era mi sala, mi sofá, mi mesa. Pero nadie parecía saberlo. Antes de que yo respondiera, alguien gritó desde la cocina pidiendo la contraseña del Wi-Fi. Otro abrió el refrigerador. Fue cuando vi a Emilio, sentado a la mesa revisando el celular demasiado tranquilo, y a Claudia mostrando las habitaciones como si fuera la dueña. «¿Qué es esto?», pregunté. Emilio suspiró, molesto. Claudia respondió primero. «Papá, calma, rentamos las habitaciones». «Ya está todo pagado», completó él. «No podemos mandar a la gente ahora». Ahí, parado en medio de mi propia casa, entendí algo. Me había convertido en huésped, en la casa que yo construí, y ellos pensaron que yo no haría nada. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Alberto Mendoza. La rabia no me subió de golpe. Fue peor que eso. Fue un frío que empezó en el pecho y se esparció por todo el cuerpo. Un frío que hace entender, que hace ver, que hace decidir. «Quiero que todos salgan de aquí», dije, sin gritar, sin temblar. Claudia dio un paso hacia mí, con esa cara que siempre usaba cuando quería que yo cediera, la misma de cuando era niña, y pedía algo que ya sabía que no debía tener. «Papá, por favor», empezó. «Ahora», corté. Emilio se levantó de la silla. Dejó el celular sobre la mesa con un golpe seco. «Don Alberto, con todo respeto, ya cobramos. La gente pagó por 3 noches, algunos hasta por 1 semana». «¿Cobraron?», repetí. Miré a Claudia. «¿Con qué derecho?». Ella bajó la vista. «Papá, necesitábamos el dinero. Tú nunca usas esta casa. Está vacía la mayor parte del año. Solo queríamos...». «¿Queríamos?», dije. «Yo no quise nada. Ustedes quisieron». El hombre del sofá, uno de los huéspedes, se aclaró la garganta. Parecía incómodo. La mujer que me había preguntado si yo también estaba hospedado ahora me miraba con algo que parecía lástima. Emilio dio otro paso. Ahora estaba cerca. «Mire, don Alberto, entiendo que esto le moleste, pero no podemos devolver el dinero así de la nada. Tenemos compromisos, la gente hizo planes, algunos venían de otras ciudades, otros habían viajado horas». «No me importa», lo interrumpí. «Esta es mi casa, no un hotel, no un negocio, y nadie me pidió permiso». Claudia intentó de nuevo. «Papá, solo danos unos días, que termine la semana, después hablamos y...». «No», dije. Fue simple, una palabra, pero cambió algo en el aire. Emilio apretó la mandíbula. Vi cómo sus manos se cerraban en puños, aunque las mantuvo a los lados. Respiró hondo, como si estuviera contando hasta 10 para no explotar. «Está bien», dijo, con una voz que pretendía ser calmada. «Si quiere echarlos, échelos. Pero después no venga a reclamar cuando tengamos que devolver decenas de miles de pesos que ya gastamos». La frase flotó en el aire. Claudia me miró, esperando que eso me detuviera, que me hiciera dudar. Pero lo único que sentí fue algo peor que rabia. Decepción. «Ustedes convirtieron mi casa en un negocio sin consultarme», dije, despacio. «Tomaron dinero por algo que no era de ustedes, y ahora me dicen que el problema soy yo». Claudia abrió la boca, pero no salió nada. Miré a los huéspedes.
Algunos evitaban mi mirada, otros parecían confundidos, como si recién entendieran que algo no estaba bien desde el principio. Lamento que ustedes hayan sido engañados, les dije, pero esta casa no está en renta, nunca lo estuvo. La mujer del sofá se paró. ¿Engañados?, preguntó mirando a Emilio. Él levantó las manos defensivo. No, no es así. Solo hay un malentendido familiar. No hay malentendido, lo corté. Ellos no tenían permiso para hacer esto. Silencio. El hombre del sofá tomó su mochila. La mujer hizo lo mismo. Otros empezaron a moverse, a murmurar entre ellos. Emilio me lanzó una mirada llena de odio contenido. «Está destruyendo esto», dijo entre dientes. «Por orgullo». «No es orgullo», respondí. «Es que nunca me preguntaron». Claudia se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Pero yo ya no podía ceder solo porque ella llorara. Habían cruzado una línea, y lo peor de todo era que ni siquiera se habían dado cuenta. Uno de los huéspedes pasó junto a mí, arrastrando su maleta. Me miró con una mezcla de incomodidad y molestia. «¿Y nuestro dinero?», preguntó. Emilio abrió los brazos como si eso fuera mi culpa. «Pregúntele a él. Yo no les cobré nada», dije. «Hablen con quien sí lo hizo». El clima se volvió tenso, pesado, incómodo. Claudia dejó de llorar y me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. Resentimiento. «Papá, por favor», susurró. «Piensa en nosotros». Yo la miré también. «¿Y ustedes pensaron en mí?», no respondió. Los huéspedes empezaron a salir. Algunos exigían explicaciones. Otros solo querían irse. El caos llenó la sala que antes era mía y que por unas horas había dejado de serlo sin que yo lo supiera. Cuando el último salió, Emilio cerró la puerta con fuerza. Se quedó ahí de espaldas, respirando rápido. Claudia lo miraba. Yo los miraba a los dos. Y nadie decía nada. Hasta que Emilio se dio vuelta. «Espero que esto valga la pena, don Alberto», dijo con una sonrisa amarga, «porque acaba de perder mucho más que una casa de playa». Salió. Claudia lo siguió, sin mirarme. La puerta se cerró, y yo me quedé solo, en mi propia casa, que finalmente volvía a ser mía. Pero algo no estaba bien, algo que me tomó un segundo entender. Si yo salía de ahí en silencio, nunca más volvería como dueño. No salí. Esa fue mi primera decisión después de que Claudia y Emilio se fueron dando un portazo. No salí de mi casa, no me fui a un hotel, no les di el gusto de verme huir de lo que era mío. Me quedé, subí a mi habitación, la misma que había sido mía durante 20 años, desde que compré esta casa con el dinero de mi jubilación. Abrí la puerta esperando encontrarla tal como la dejé, pero no. Había ropa ajena en el closet, una maleta abierta sobre la cama, productos de baño que no reconocía en el tocador. Hasta el olor era diferente. Un perfume dulce, femenino, que no era el mío. Me quedé parado en el umbral, sintiendo cómo la invasión había llegado hasta el último rincón. Tomé la maleta, la saqué al pasillo, después la ropa, cada prenda, cada objeto ajeno, los puse todo afuera, con cuidado, sin tirarlos. No era con esos extraños con quienes yo estaba molesto. Cuando terminé, cerré la puerta. Mi cuarto volvía a ser mi cuarto. Me senté en la cama. El colchón se hundió con el peso de siempre. Las paredes seguían siendo blancas. La ventana daba al mar, como siempre había dado, pero algo había cambiado. Yo había tenido que recuperar mi propio espacio, en mi propia casa. Esa noche no dormí bien, no por el colchón ni por el silencio, sino por la rabia que no se iba, una rabia fría, calculada, que me hacía pensar: ¿cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas veces habían rentado mi casa sin que yo lo supiera? ¿Cuánto dinero habían cobrado? A la mañana siguiente bajé a las 6, como siempre. Puse el café.
Saqué el pan. Encendí la radio en la cocina. El locutor hablaba del clima. Iba a ser un día soleado en la costa. Perfecto para la playa. Escuché pasos en el piso de arriba. Luego voces. Más pasos. La casa despertaba. Una pareja bajó primero. Jóvenes, tal vez de 35 años, se detuvieron al verme en la cocina. «Buenos días», dije. El hombre asintió, incómodo. La mujer murmuró un saludo y fueron directo a la puerta. Ni siquiera desayunaron. Otros bajaron después. Una familia con 2 niños. Los pequeños corrían, ajenos a la atención. La madre los llamó, apurada. El padre evitó mirarme. «¿Ya se van?», pregunté. «Sí», respondió él seco. «Cambio de planes». No dijo más. Para el mediodía, varios ya se habían ido, y los que quedaban estaban con las maletas listas, esperando reembolso o instrucciones. El silencio comenzaba a regresar, pero no era el silencio de antes. Era un silencio vigilado, como si la casa misma estuviera esperando ver qué iba a pasar. Pasé el día haciendo lo que siempre hacía cuando estaba ahí. Leí en el porche, regué las plantas, caminé por la playa, preparé mi almuerzo, vi las noticias, viví en mi casa, como había sido desde el principio. Pero a las 4 de la tarde escuché un carro, después voces conocidas. Claudia y Emilio entraron sin tocar. Él traía el celular en la mano, la cara tensa. Ella venía detrás, callada. «Papá», dijo Claudia, y su voz sonaba cansada. «Tenemos que hablar». «Hablen», respondí sin levantarme del sofá. Emilio se paró frente a mí, cruzó los brazos. «Los huéspedes se fueron, todos. Están pidiendo reembolsos. Algunos ya pusieron quejas. Dicen que los engañamos». «Los engañaron», corregí. Él apretó la mandíbula. «Don Alberto, esto no es un juego. Tenemos compromisos. Gente que ya pagó por las próximas semanas. Si seguimos cancelando, vamos a tener que devolver más de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Claudia se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. «Papá, por favor, solo necesitamos que nos dejes terminar lo que empezamos. 1 mes, nada más. Después devolvemos todo y nunca más volvemos a...» «No», dije. Ella retiró la mano. «¿Por qué?», preguntó, y había dolor en su voz. «¿Por qué nos haces esto?». La miré. Mi hija, la niña que había criado sola después de que su madre muriera, la que había cargado en brazos, la que había llevado a la escuela, la que había consolado en cada desamor. «Yo no les hice nada», dije despacio. «Ustedes hicieron esto, sin preguntarme, sin respetarme. Convirtieron mi casa en un negocio y pensaron que yo no me daría cuenta». «Pero nunca la usas», protestó ella. «Está vacía todo el tiempo». «Es mía», respondí. «Vacía o llena, es mía». Emilio soltó una risa amarga. «Ya entendí», dijo. «Esto es por control, por orgullo. Prefiere dejarnos hundirnos antes que...». «Esto es por respeto», lo interrumpí. «Algo que ustedes no me tuvieron». Claudia se paró. Tenía los ojos húmedos. «Está bien, papá, tú ganas. Cancelaremos todo. Devolveremos el dinero, nos hundiremos en deudas. Pero al menos tú podrás dormir tranquilo sabiendo que nadie tocó tu preciosa casa». Salió. Emilio me miró una última vez. Había algo en sus ojos que no me gustó. Algo frío, calculador. «Usted no sabe lo que acaba de empezar», dijo. Después se fue. La puerta se cerró, y yo me quedé ahí, sintiendo que algo se había roto entre nosotros, algo que tal vez nunca se arreglaría. Pero no me arrepentía. No podía arrepentirme de defender lo que era mío. Esa noche preparé la cena, solo para mí. Comí en silencio, mirando el mar por la ventana. Las olas rompían suaves contra la arena. Todo parecía tranquilo. Me fui a dormir temprano, pero a las 11 de la noche alguien tocó mi puerta. No fue un toque suave. Fueron golpes fuertes, insistentes, molestos.
Me levanté. Abrí. Era uno de los huéspedes que quedaban, un hombre de unos 40 años, con la cara roja de rabia. «Necesito hablar con usted», dijo, «porque esto ya es demasiado». El hombre no esperó invitación. Entró sin pedir permiso, como si tuviera derecho. Se plantó frente a mí, con los brazos cruzados y esa cara de quien cree que la razón está de su lado. «Mire, señor», empezó, y su voz temblaba de molestia contenida. «Yo pagué por una semana de descanso. Tranquilidad. Pero usted está haciendo imposible quedarse aquí». Me quedé en silencio, esperando que terminara. Hoy en la mañana puso música. A las 6 de la mañana, señor. Después estuvo en la cocina haciendo ruido con las ollas. Luego se sentó en el porche, justo donde mi esposa estaba intentando leer, y en la tarde prendió la televisión en la sala. ¿Cómo se supone que uno descanse así? Dejé que el silencio creciera. Lo miré a los ojos. «Esta es mi casa», dije. «Yo vivo aquí. Pero nosotros pagamos por...» «Le pagaron a quien no debían», lo interrumpí. «Eso no es mi problema». Su cara enrojeció más. «¿Sabe qué? Olvídelo. Me voy mañana y voy a exigir mi dinero de vuelta, cada peso». Hablé con quien se lo cobró. Repetí. Salió dando un portazo. No me moví, no me alteré. Solo cerré la puerta con llave y volví a la cama. A la mañana siguiente me levanté a la misma hora de siempre. 5:30. Preparé café. El aroma llenó la casa. Puse las noticias en la radio. El volumen normal. Ni alto ni bajo. El mismo que usaba siempre. A las 6 salí al porche con mi taza. Me senté en mi silla, la que había comprado hace 15 años y que conocía cada curva de mi espalda. Miré el mar. Las gaviotas volaban bajo. Iba a ser un buen día. Escuché movimiento adentro, pasos rápidos, murmullos. Una pareja bajó con sus maletas. Me vieron, no dijeron nada, solo se fueron. Otros 2 huéspedes salieron 1 hora después. Una mujer mayor y su hija. La hija me miró con reproche. La madre solo parecía confundida. «Disculpe», dijo la madre. «¿Usted es el dueño?» «Sí, señora». «Ah», fue todo lo que dijo. «Ya entiendo. Se fueron también». Para las 9 de la mañana solo quedaba una familia. Un matrimonio con un hijo adolescente. Los vi desde el porche, cargando su camioneta. El padre hablaba por teléfono. Su voz sonaba alterada. «No, no es aceptable. Nos dijeron que era un lugar privado y tranquilo, y resulta que el dueño está aquí, viviendo como si nada. Sí, quiero un reembolso completo. No me importa. Ustedes nos mintieron». Colgó. Me miró. «Contento», gritó desde el jardín. «Esto era lo que quería». No respondí. No tenía que hacerlo. Se fueron. La casa quedó vacía, completamente vacía, y yo seguí mi rutina. Regué las plantas, limpié la cocina, preparé mi almuerzo, carne asada con ensalada. Comí despacio, saboreando cada bocado. Después lavé los platos. Todo normal. Todo como debía ser. A las 3 de la tarde llegó Claudia, sola esta vez. Traía el rostro demacrado, ojeras profundas. Se dejó caer en el sofá sin siquiera saludar. «Se fueron todos», dijo mirando al techo. «Todos, papá. 12 reservaciones canceladas, 8 reembolsos exigidos, y las reseñas...». Su voz se quebró. «Las reseñas son terribles». Dejé el libro que estaba leyendo. «¿Qué dicen?» Ella sacó su celular. Me lo mostró. Leí en la pantalla. «Fraude total. El dueño vive ahí y hace imposible el hospedaje. No vayan». Nos vendieron privacidad y resultó que había un señor viviendo en la casa. Malísima experiencia. Exijo mi dinero de vuelta. Esto es una estafa. Claudia guardó el teléfono. «Emilio está desesperado», continuó. «Al principio eran 50,000 pesos, pero con cancelaciones, reembolsos y penalizaciones, la cifra se disparó en días. Primero 120,000 y luego más. Dinero que ya no tenemos.
Dinero que ya gastamos en... Se detuvo. ¿En qué?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Se mordió el labio. En deudas, dijo finalmente. Teníamos deudas. Pensamos que con este negocio podríamos salir adelante, pero ahora tienen más deudas, completé. Ella asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, por favor, necesitamos tu ayuda. No tienes que prestarnos tu casa. Solo un poco de dinero, para pagar los reembolsos, para que no nos demanden. Por favor. La miré, mi hija, llorando, pidiéndome que arreglara el desastre que ella y su marido habían creado. Sentí algo moverse en mi pecho. No era compasión, era tristeza. Tristeza por ver cómo habían llegado a esto, por ver cómo la manipulación de Emilio la había llevado a traicionarme. Porque eso fue lo que hicieron. Una traición. No, dije. Ella levantó la vista, incrédula. ¿Qué? No voy a darles dinero, repetí. No voy a resolver un problema que ustedes crearon. No voy a premiar la falta de respeto. ¿Premiar? Su voz subió de tono. Papá, nos van a demandar. ¿No lo entiendes? Sí lo entiendo, dije con calma. Y también entiendo que ustedes tomaron dinero por algo que no era suyo. Eso tiene consecuencias. «¡Eres mi padre!», gritó poniéndose de pie. «Se supone que debes ayudarme». «Yo te ayudé», respondí, «durante toda tu vida. Te di educación, te di un hogar, te di amor. Pero esto no es ayuda. Eso sería tapar lo que hicieron». Claudia me miró como si no me conociera. «No puedo creer que seas tan frío». «No soy frío», dije. «Soy justo». Ella tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. «Cuando esto termine mal, papá, cuando Emilio y yo perdamos todo, quiero que recuerdes esta conversación. Quiero que recuerdes que pudiste ayudarnos y no lo hiciste». Salió. La puerta se cerró suave esta vez, pero dolió más que todos los portazos anteriores. Me quedé sentado, sintiendo el peso de la decisión, pero no me arrepentí. No podía, porque darles dinero sería decirles que todo estaba bien, que podían usar lo mío sin permiso, que podían faltarme al respeto y yo lo toleraría. No. Esa noche saqué mi laptop, busqué en internet explotación de propiedad sin autorización del dueño. Los resultados fueron claros. Lo que Claudia y Emilio habían hecho no solo era una falta de respeto, era ilegal. Tomé mi teléfono, busqué en mis contactos, encontré el número de un abogado que me habían recomendado años atrás. Un hombre serio, confiable. Marqué. Contestó al tercer tono. «Alberto, qué sorpresa, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda», dije. «Necesito que me expliques mis derechos y necesito que me ayudes a proteger lo que es mío». Hubo una pausa. «Cuéntame». Mientras ellos intentaban callarme, yo ya había llamado a un abogado. El licenciado llegó al día siguiente. Lo vi bajar de su carro, con un maletín de cuero gastado y esos lentes que siempre usaba. Tenía el mismo aspecto de siempre. Serio, profesional, confiable. «Alberto», me saludó con un apretón de manos firme. «Cuéntame todo». Nos sentamos en el porche. Le expliqué desde el principio. La llegada inesperada, los huéspedes, el descaro de Emilio y Claudia, el dinero que ya habían cobrado, el que ahora debían devolver. El licenciado tomaba notas en una libreta pequeña. De vez en cuando asentía, fruncía el ceño o hacía alguna pregunta. «¿Tienes pruebas de que ellos rentaron tu casa sin autorización?», preguntó. «¿Qué tipo de pruebas?». «Anuncios, mensajes, comprobantes de pago. Cualquier cosa que demuestre que esto fue una operación comercial sin tu consentimiento». Pensé un momento. «Puedo buscar», dije. «Los huéspedes mencionaron que encontraron el lugar en Internet. Debe haber un anuncio en alguna plataforma». El licenciado asintió. «Búscalo. También necesito que me consigas capturas de pantalla de cualquier conversación entre tú y ellos donde se demuestre que nunca autorizaste esto».
No hay conversaciones, dije. Nunca me preguntaron. Mejor todavía, respondió. Eso demuestra que actuaron a tus espaldas. Sacó una hoja y comenzó a escribir. Alberto, lo que tu hija y tu yerno hicieron tiene consecuencias legales. Usaron tu casa con fines comerciales sin tu autorización. Eso viola tus derechos como propietario. ¿Qué puedo hacer? El licenciado dejó el bolígrafo y me miró directamente. Podemos pedir medidas provisionales para proteger tu posesión y frenar cualquier renta mientras se resuelve el asunto. Es una orden que prohibiría inmediatamente cualquier actividad comercial en tu propiedad. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Si presentamos hoy con las pruebas, el juez puede dictar una orden provisional en 48 horas. Conozco el juzgado que suele atender este tipo de asuntos. Si presentamos bien, pueden actuar rápido. 48 horas. 2 días para que esto terminara de verdad. Hazlo, dije. El licenciado cerró su libreta. Necesito que me des acceso a todo, fotos de la casa, comprobantes de que eres el dueño, cualquier evidencia de que ellos publicitaron el lugar, mensajes si los hay. Y necesito que declares por escrito lo que pasó. Lo tengo todo, respondí. Los documentos están en mi estudio. Puedo buscar los anuncios ahora mismo. Entramos a la casa. El licenciado se quedó en la sala mientras yo buscaba mi laptop. Me senté y abrí el navegador. Busqué renta casa frente al mar y filtré por la costa. No tardé en encontrarlo. Ahí estaba. Mi casa, mis fotos, mi porche, mi vista al mar. El título decía: hermosa casa frente al mar, perfecta para familias, disponible todo el año. Leí la descripción. Hablaban de amplias habitaciones, cocina equipada, tranquilidad garantizada. Hasta habían puesto el precio, 1,200 pesos por noche, 1,200 pesos por noche. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Si habían rentado durante 2 meses, con ocupación promedio de 15 días al mes, habrían cobrado alrededor de 36,000 pesos mensuales. 72,000 pesos en 2 meses, y eso sin contar las semanas completas que seguramente cobraban más caro. Sentí que la sangre me hervía. Llamé al licenciado, le mostré la pantalla. Esto es perfecto, dijo, sacando su celular para tomar fotos. ¿Ves el nombre del usuario que publicó el anuncio? Miré. El perfil decía anfitrión particular. Están usando un perfil genérico, dije, pero las fotos son claramente de mi casa. Mejor todavía, respondió el licenciado. Esto es evidencia directa. Voy a capturar todo. El anuncio, los comentarios, las fechas. Seguí buscando. Encontré otro sitio, otra plataforma. El mismo anuncio, las mismas fotos. Están en varios lugares, dije. Sigue buscando, ordenó. Necesitamos todo. Pasé la siguiente hora investigando. Encontré 5 plataformas diferentes donde habían publicado mi casa. En todas usaban las mismas fotos. En todas prometían experiencia única frente al mar. En todas cobraban entre 1,000 y 1,500 pesos por noche. También encontré reseñas, algunas buenas, de semanas atrás, otras recientes, terribles, quejándose de mi presencia. Una decía: el dueño apareció sin avisar y arruinó nuestras vacaciones. No recomiendo. Otra: nos sintieron engañados. La descripción no menciona que el propietario vive ahí. El licenciado lo documentó todo. Después me senté y escribí mi declaración. Expliqué cómo había descubierto la situación, cómo nunca di autorización, cómo me encontré con extraños en mi propia casa, cómo Claudia y Emilio admitieron haber cobrado por las rentas. El licenciado leyó todo cuidadosamente. Esto es sólido, Alberto, dijo. Con esto, más los documentos de la propiedad y los anuncios, tenemos un caso muy fuerte. ¿Cuánto va a costar?, pregunté. Para la orden provisional serán 8,000 pesos, respondió. Si después quieres demandarlos por daños, eso es aparte. Pero por ahora,
Con detener la actividad comercial es suficiente. 8,000 pesos. Saqué mi chequera. ¿A nombre de quién? El licenciado sonrió apenas. Espera a que veamos el resultado. Si el juez nos da la orden, me pagas. Si no, no me debes nada. No, insistí. Quiero pagarte ahora. Has dedicado tu tiempo a esto. Alberto, somos amigos. Puedo esperar 2 días, pero le extendí el cheque de todas formas. Lo tomó, suspirando. Terco como siempre. Guardó todo en su maletín, se puso de pie. Voy a presentar esto hoy mismo, dijo. Si todo sale bien, en 48 horas esto puede estar resuelto. Caminamos hasta su carro. ¿Y qué hago mientras tanto?, pregunté. Nada, respondió. Sigue tu vida normal. No te comuniques con ellos. No discutas. Si vienen, mantén la calma. La ley va a hablar por ti. Abrió la puerta de su carro. Antes de subir, me miró. Alberto, ¿estás seguro de esto? Estamos hablando de tu hija. Estoy seguro, respondí sin dudar. No se trata de ella, se trata de lo que está bien. El licenciado asintió. Respeto eso. Encendió el motor, bajó la ventanilla y me dijo algo que me quedó grabado. En 48 horas, esto puede estar resuelto. Pasaron 48 horas. Estaba en el porche, tomando café, cuando sonó mi celular. Era el licenciado. Alberto, tengo noticias. Su voz sonaba satisfecha. El juez aceptó. La orden está lista. Dejé la taza sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de este momento, cualquier actividad comercial en tu propiedad queda legalmente prohibida. Claudia y Emilio no pueden recibir huéspedes, no pueden cobrar rentas, no pueden usar tu casa para ningún negocio. Si lo hacen, se exponen a sanciones por desacatar una orden judicial. Sentí algo parecido al alivio, pero más profundo. Justicia. ¿Y cómo se ejecuta eso?, pregunté. Yo llevo la orden. Vengo acompañado del actuario del juzgado para hacerles entrega formal de una resolución. En 1 hora estamos allá. Si hay huéspedes en este momento, tienen que irse de inmediato. No hay nadie, dije. La casa está vacía. Perfecto. Entonces, solo notificamos a Claudia y Emilio. ¿Sabes dónde están? En su departamento, supongo. ¿Puedo llamarlos? No, interrumpió el licenciado. No les digas nada todavía. Déjame llegar primero. Esto tiene que hacerse correctamente. Colgué. Me quedé sentado mirando el mar. Las olas seguían rompiendo contra la arena. El sol brillaba. Todo parecía normal, pero nada lo era. En 48 horas, la ley había hablado y había dicho que yo tenía razón. El licenciado llegó 50 minutos después. Traía un sobre Manila y esa expresión seria que usaba cuando las cosas eran oficiales. Con él venía un hombre más joven, con portafolio y credencial visible. ¿Listo?, preguntó el licenciado. Sí, saqué mi celular. Llamé a Claudia. Contestó al segundo timbre. «Papá, necesito que vengas a la casa», dije. «Tú y Emilio. ¿Para qué? Solo vengan. Es importante». Hubo silencio del otro lado. ¿Pasa algo? «Vengan», repetí y colgué. El licenciado, el actuario y yo esperamos en la sala. Ellos revisaban los documentos. Yo solo miraba por la ventana. 20 minutos después, escuché el carro. Se estacionaron afuera. Las puertas se cerraron. Pasos en el camino de piedra. Claudia entró primero, Emilio detrás. Se detuvieron al ver al licenciado y al actuario. «¿Qué es esto?», preguntó Emilio, con ese tono defensivo que ya conocía. El licenciado se puso de pie. «Buenas tardes. Soy el abogado del señor Alberto Mendoza. Vengo acompañado del actuario del juzgado para hacerles entrega formal de una resolución judicial». Claudia palideció. «¿Judicial?». El actuario pidió identificaciones. Emilio y Claudia las entregaron, confundidos. El actuario tomó nota, verificó nombres y dejó constancia de la notificación en un formato oficial. El licenciado abrió el sobre.
Sacó los documentos. Le extendió una copia a Emilio. El juez ha dictaminado medidas provisionales que prohíben cualquier actividad comercial en esta propiedad. Esto incluye, pero no se limita a hospedaje, renta temporal, uso turístico o cualquier explotación económica del inmueble. Emilio tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Es completamente legal», respondió el licenciado con calma. «La propiedad está a nombre del señor Mendoza en los documentos. Él es el dueño. Ustedes operaron un negocio sin su autorización. Eso constituye uso indebido de propiedad privada». Claudia me miró. «Papá, ¿hiciste esto?» No respondí. No tenía que hacerlo. Emilio alzó la voz. «¿Sabe lo que esto significa? Tenemos reservaciones, gente que ya pagó, compromisos. Esos acuerdos no obligan al propietario porque se hicieron sin su autorización», dijo el licenciado. «No tienen validez frente a él». «Pero tenemos que devolver el dinero», gritó Emilio. «Más de 140,000 pesos. «Ese es un problema que ustedes crearon», respondió el licenciado, «y uno que ustedes tendrán que resolver». Claudia se dejó caer en el sofá. Tenía las manos sobre la cara. «No lo puedo creer», susurraba. «No lo puedo creer». El licenciado continuó. «La orden también establece que cualquier publicidad existente debe ser removida inmediatamente. Tienen 24 horas para eliminar todos los anuncios en todas las plataformas. Si pasado ese tiempo sigue habiendo anuncios activos, enfrentarán sanciones adicionales». Emilio arrugó los papeles en su mano. «Usted nos está hundiendo», me dijo, mirándome con odio puro. «Por un capricho, por orgullo». «Por respeto», corregí. «Algo que ustedes no me tuvieron». Él dio un paso hacia mí. El licenciado se interpuso. «Señor, le recomiendo que se calme». Emilio respiraba agitado. Sus puños temblaban, pero se detuvo. «Esto no termina aquí», dijo. «Vamos a apelar, vamos a pelear esto». «Es su derecho», respondió el licenciado. «Pero mientras tanto, la orden sigue vigente». Claudia se paró. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. Solo me miraba con algo que nunca había visto en ella: desprecio. «Espero que estés feliz, papá», dijo con voz fría. «Acabas de destruir a tu propia familia». «Yo no destruí nada», respondí. «Ustedes lo hicieron cuando decidieron que mi casa era suya». Tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Emilio la siguió, pero antes de salir se volteó una última vez. «Va a arrepentirse de esto», dijo. «No lo creo», respondí. Se fueron. El portazo resonó en toda la casa. El licenciado guardó sus documentos en el sobre. El actuario terminó sus anotaciones. «Eso fue tenso», dijo el licenciado. «Era necesario», dije. «Sí, lo era». Se guardó el sobre en el maletín. «¿Cómo te sientes?», pensé un momento. «Aliviado». «Es normal. Hiciste lo correcto, Alberto. Defendiste lo que es tuyo. No todos tienen el valor de hacer eso cuando se trata de familia. Los acompañé hasta el carro. Antes de subir, el licenciado me dio un apretón de manos. Si necesitas algo más, llámame y mantén esa orden en un lugar seguro. Es tu protección. Gracias». Se fueron. Volví a entrar a la casa. El silencio era absoluto. Ningún ruido de maletas, ninguna voz extraña, ningún zapato en el corredor. Solo yo y mi casa. Me senté en el sofá. Cerré los ojos. Respiré hondo. Pero algo en mi pecho no se relajaba del todo. Porque sabía que para Claudia y Emilio esto apenas comenzaba. Tenían que devolver 140,000 pesos. Dinero que no tenían. Y ahora, sin la posibilidad de seguir rentando, no había forma de recuperarlo. Pero lo peor para ellos todavía no había comenzado. Los primeros mensajes llegaron pocos días después. No eran para mí, eran para Claudia y Emilio.
Pero yo los escuché de todas formas, porque Claudia me llamó llorando a las 11 de la noche. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Dime, no por teléfono. ¿Puedo ir a la casa? Es tarde. Por favor. Algo en su voz me hizo ceder. Ven. Llegó 30 minutos después. Sola. Sin Emilio. Traía el rostro hinchado, los ojos rojos. Se veía más delgada, más cansada. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un largo rato. ¿Qué pasa, Claudia? No tenemos el dinero, dijo finalmente. Los huéspedes están exigiendo reembolsos. Algunos ya amenazaron con demandarnos. Otros publicaron en redes sociales. Hay una campaña contra nosotros. Nos están llamando estafadores. ¿Y el dinero que cobraron? Ella bajó la vista. Se fue. ¿A dónde? Teníamos deudas, papá. Tarjetas de crédito. Un préstamo del carro. El alquiler del departamento estaba atrasado 3 meses. Pensamos que con el negocio podríamos arreglarlo todo. Pero usaron mi casa sin permiso. Lo sé, susurró. Lo sé, fue un error terrible. Pero ahora estamos hundidos y no sé qué hacer. Se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo, que ofreciera algo, pero no lo hice. ¿Cuánto deben devolver exactamente?, pregunté. La cifra final quedó en 148,000 pesos, respondió. No por capricho, por reembolsos, penalizaciones y gastos. Algunos ya contrataron abogados. Dicen que si no les devolvemos en una semana, nos van a demandar por fraude. 148,000 pesos, una cifra enorme, una cifra que seguramente no tenían. ¿Y Emilio? Está buscando préstamos, pero nadie nos quiere prestar. Nuestro historial crediticio está destruido. Los bancos ni siquiera nos contestan. Claudia me miró con esos ojos que conocía desde que era niña. Esos ojos que siempre me convencían de comprarle un helado, de dejarla ir a la fiesta, de prestarle el carro. Esos ojos que ahora me pedían 148,000 pesos. Papá, dijo despacio, sé que estás molesto. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero somos familia. Y la familia se ayuda. La familia también se respeta, respondí. Lo sé. Y te prometo que nunca más vamos a hacer algo así. Nunca. Pero ahora necesitamos ayuda. Necesitamos ese dinero para salir de esto. ¿Y después qué?, pregunté. ¿Después vuelven a endeudarse? ¿Vuelven a tomar decisiones sin pensar? ¿Vuelven a esperar que yo los rescate? No, dijo, aunque su voz sonaba insegura. No, papá, vamos a aprender, te lo juro. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Afuera, las olas seguían rompiendo contra la arena, constantes, incansables. Claudia, si te doy ese dinero, ¿qué aprenderías? Ella no respondió de inmediato. Aprendería que puedo contar contigo, dijo finalmente. No, la corregí. Aprenderías que puedes hacer lo que quieras y yo siempre te voy a salvar. Aprenderías que no hay consecuencias, que el respeto es opcional. Eso no es justo. ¿No es justo? Me volteé hacia ella. ¿Qué fue justo de usar mi casa sin permiso? ¿Qué fue justo de tomar dinero por algo que no era tuyo? ¿Qué fue justo de mentirle a esos huéspedes? Claudia se paró también. Ya entendí, papá. Soy una mala hija, una mala persona. ¿Es eso lo que quieres escuchar? No quiero escuchar nada, dije. Quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias y que esta vez las consecuencias son tuyas. ¿Entonces no vas a ayudarnos? No voy a resolver el problema que ustedes crearon. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Sabes qué? Emilio tenía razón. Dijo que venía a perderte el tiempo, que tú nunca ibas a ayudar, que solo te importa tener la razón. Si Emilio piensa eso, ¿por qué estás aquí? Claudia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, porque yo todavía creía que eras mi padre. Esas palabras dolieron más que cualquier grito. Tomó su bolso,
Caminó hacia la puerta. Esta vez no hubo portazo, solo un cierre suave, casi triste. Me quedé solo en la sala. Sabía que afuera, en el carro, probablemente estaba llorando. Sabía que iba a llegar a su casa y Emilio le iba a preguntar si conseguía el dinero. Sabía que la respuesta iba a decepcionarlos, pero no cambié de opinión, porque darles ese dinero sería decirles que todo estaba bien, que podían seguir tomando atajos, que siempre habría alguien que los rescatara. Y yo no iba a ser ese alguien, no esta vez. Los siguientes días fueron silencio total. Claudia no llamó, no escribió, no vino, pero yo sí supe qué estaba pasando. Por casualidad, una tarde salí a hacer unas compras. Entré a una tienda de electrónicos a comprar pilas. Y ahí, en el mostrador de artículos usados, vi algo que me detuvo en seco. Una laptop, una que reconocí. Era la de Emilio, la que siempre traía a todas partes, la que presumía que había sido cara. Estaba en venta, por 5,000 pesos. Pregunté al encargado, ¿quién la trajo? Un tipo joven. Necesitaba dinero urgente. La dejó hace 2 días. Salí de ahí con un nudo en el estómago. No era placer lo que sentía, era algo más complicado, porque sabía que esa laptop era solo el principio. Esa noche, mientras cenaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Claudia, parada frente a una casa de empeño con una caja en las manos. Debajo, un mensaje. Esto es lo que provocaste. No era de Claudia, era de Emilio. Pero no respondí, porque respondiendo estaría entrando en su juego. Borré el mensaje y seguí cenando. Ellos esperaban que yo resolviera el problema que ellos crearon. La llamada llegó una semana después. Era Claudia. Su voz sonaba diferente, apagada, sin emociones. Papá, podemos vernos. ¿Para qué? Para hablar. Ya hablamos. Hubo un silencio largo. Por favor, dijo finalmente. Solo dame 10 minutos. Acepté. No sé por qué. Tal vez porque todavía era mi hija. Tal vez porque una parte de mí quería ver si algo había cambiado. Llegó 30 minutos después. Emilio venía con ella. Eso ya me dijo todo. Entraron. Se sentaron. Ninguno me miró a los ojos. Fue Emilio quien habló primero. Don Alberto, venimos a pedirle un préstamo. Directo, sin rodeos, sin disculpas. Un préstamo, repetí. Sí, 120,000 pesos. Ya conseguimos parte, dijo. Con intereses si quiere. Le firmamos un pagaré. Le damos garantías. Pero necesitamos ese dinero. Ya les dije que no. Lo sabemos, intervino Claudia, pero esta vez es diferente. Ya vendimos todo lo que podíamos vender. La laptop de Emilio, mi joyería, hasta mis libros. Conseguimos 60,000 pesos vendiendo todo. Pero todavía nos faltan 88,000. 88,000 pesos. ¿Por qué subió? Pregunté. Emilio apretó la mandíbula. Intereses y penalizaciones. Algunos huéspedes contrataron abogados. Nos están cobrando gastos legales y daños. La deuda sigue creciendo cada día que pasa. Entiendo. ¿Y? Preguntó Emilio, impaciente. Lo miré. Después miré a Claudia. Estaba más delgada que la última vez. Tenía ojeras profundas, las uñas mordidas, el cabello sin brillo. Se estaba destruyendo. Y una parte de mí, la parte que la había criado, que la había cuidado durante años, quería ceder. Quería sacar la chequera, escribir la cantidad, entregársela, verla sonreír otra vez. Pero otra parte, la parte que había aprendido que el amor también es límites, me detuvo. No, dije. Simple. Una palabra. Claudia cerró los ojos. Emilio se paró de golpe. ¿En serio? Su voz temblaba de rabia. ¿En serio va a dejarnos caer así? No los estoy dejando caer, respondí con calma. Ustedes ya están cayendo y quieren que yo caiga con ustedes. Somos familia. La familia no se usa, dije. La familia no se traiciona.
Ustedes hicieron ambas cosas. Emilio dio un paso hacia mí. Su padre tiene recursos, levantó la voz. Tiene esta casa que apenas usa, pero prefiere vernos hundirnos antes que ayudar a su propia hija. Emilio, murmuró Claudia. No, él continuó. Ya estoy harto. Su padre tiene dinero, tiene ahorros, pero prefiere que nos demanden, que perdamos todo, solo por tener la razón. No es por tener razón, dije sin alterarme. Es que ustedes nunca pidieron permiso, tomaron lo que no era suyo, y ahora quieren que yo pague por su error. Fue un error, gritó Claudia, poniéndose de pie también. Ya lo entendimos, ya lo admitimos. ¿Qué más quieres? Quiero que se hagan responsables. Nos estamos haciendo responsables. Sus ojos brillaban de lágrimas y rabia. Vendimos todo lo que teníamos. Todo, papá. Mi anillo de bodas, los audífonos de Emilio, hasta mi vestido de novia. ¿Sabes lo humillante que fue entrar a esa casa de empeño y entregar las cosas que eran importantes para nosotros? Sí, dije. Debe haber sido muy humillante. Igual de humillante que encontrar extraños en mi casa, que sentirme como un intruso en mi propia propiedad, que descubrir que mi hija me mintió. Claudia se limpió las lágrimas con furia. No te mentí. No dijiste nada. Eso es peor. Emilio tomó a Claudia del brazo. Vámonos. Esto es una pérdida de tiempo. Pero Claudia se soltó. Papá, si no nos ayudas, vamos a perder todo. Nos van a demandar. Emilio va a tener un historial legal. Yo también. Nunca vamos a poder salir de esto. Entonces quizá deban negociar los reembolsos, reestructurar la deuda y afrontar lo que venga, sugerí. ¿Afrontar lo que venga? Emilio se rió con amargura. Claro, destruir nuestro futuro, destruir nuestro crédito. ¿Esa es su solución? Mi solución es que enfrenten las consecuencias de sus actos. ¿Sabes qué? Emilio señaló hacia mí. Usted no es un padre, es un juez frío y calculador que prefiere tener razón antes que ayudar. No disfruto esto. Ah, ¿no? Porque yo veo otra cosa. Veo a un hombre que finalmente tiene el control, que finalmente puede castigar a su hija por no ser perfecta. Esas palabras me golpearon, pero no cambié de expresión. Piensa lo que quieras, Emilio. Eso no cambia mi respuesta. Claudia me miró una última vez. Había algo diferente en sus ojos. Ya no era súplica, ya no era esperanza, era aceptación. Aceptación de que yo no iba a ceder, de que ella tendría que encontrar otra forma. Vamos, le dijo a Emilio. Salieron, sin portazos esta vez. Solo un cierre suave de la puerta. Me quedé sentado, mirando al vacío. Sabía que afuera, en el estacionamiento, estaban hablando, planeando, buscando alternativas que no incluían a mí. Y sentí algo extraño en el pecho. No era arrepentimiento, no era satisfacción, era tristeza. Porque algo se había roto entre nosotros, algo que tal vez nunca se arreglaría. Claudia siempre sería mi hija. Eso no cambiaría. Pero la relación que teníamos antes, esa confianza, ese amor incondicional, eso había terminado el día que decidieron que mi casa era de ellos. Y por más que doliera, no podía fingir que todo estaba bien. No podía darles dinero y pretender que eso arreglaría la traición. Porque no se trataba del dinero, nunca se trató del dinero, se trataba de respeto, de dignidad, de límites. Y esos límites, una vez cruzados, cambian todo. Ese día algo se rompió entre nosotros. Pasaron 3 semanas sin noticias, 3 semanas de silencio absoluto. No supe cómo resolvieron el problema del dinero, no supe si consiguieron préstamos, si negociaron con los huéspedes o si finalmente enfrentaron las demandas. No pregunté, y ellos no me buscaron. La casa volvió a ser lo que siempre fue, silenciosa, tranquila, mía. Me despertaba con el sol, preparaba café, leía en el porche, caminaba por la playa, comía a mis horas,
Veía las noticias, dormía temprano. La rutina que había tenido durante 20 años volvió como si nunca se hubiera interrumpido, pero yo sabía que algo había cambiado, no en la casa, en mí. Había aprendido algo que no sabía antes, algo que solo se aprende cuando te obligan a elegir entre el amor y el respeto. Que a veces amar a alguien significa decirle que no, que a veces proteger a alguien significa dejarlos enfrentar sus consecuencias, que a veces ser familia no es suficiente excusa para permitir el abuso. Un jueves por la tarde, mientras regaba las plantas, vi un carro conocido acercarse. Era Claudia, sola. Se bajó despacio, cerró la puerta con cuidado, caminó hacia mí sin prisa. Se veía diferente, más delgada, sí, pero también más serena, como si algo pesado se hubiera ido de sus hombros. «Hola, papá. Hola». Se quedó parada ahí, con las manos en los bolsillos. «¿Puedo pasar?». Asentí. Entramos. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella. Ninguno habló durante un rato largo. «Conseguimos el dinero», dijo finalmente. Emilio pidió prestado a su hermano. Yo vendí mi carro. Negociamos con algunos huéspedes. Les devolvimos todo. Ya no nos deben demandar. Me alegro. ¿De verdad? Sí, respondí. ¿De verdad? Ella miró alrededor. Sus ojos recorrieron la sala, la cocina, el porche visible desde la ventana. «Extraño este lugar», dijo suavemente. «Cuando era niña, los fines de semana aquí eran mis favoritos. Me encantaba despertar con el sonido del mar, desayunar contigo en el porche, buscar caracoles en la playa. Yo también los extraño. ¿Por qué dejamos de venir?» «Creciste», dije. «Tuviste tu vida, tu esposo, tus cosas. Es normal». Claudia asintió. «Creo que por eso pensé que no te importaría», continuó. «Pensé que como ya no venías tanto, como la casa estaba vacía, no te molestaría que la usáramos». «Estaba vacía», dije, «pero seguía siendo mía». «Lo sé, ahora lo sé». Hubo otro silencio. «Emilio y yo nos estamos separando». Esas palabras flotaron en el aire. «¿Cuándo?» «Hace una semana. Fue decisión mutua. Esta situación nos mostró cosas que no queríamos ver. Cómo tomamos decisiones, cómo enfrentamos problemas. No funcionamos bien juntos. No supe qué decir». «No fue por ti», aclaró. «Fue por nosotros, por cómo manejamos todo esto, por las mentiras, por la presión, por el resentimiento». «Lo siento. Yo también». Se limpió una lágrima que había empezado a rodar. «Vine a decirte algo, papá. Algo que debí decir hace semanas». Esperé. «Tuviste razón, en todo. Usamos tu casa sin permiso. Tomamos decisiones egoístas. Y cuando las cosas salieron mal, quisimos que tú resolvieras nuestro desastre. Eso estuvo mal. Y lo siento. De verdad lo siento». Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos. «Gracias por decirlo». «¿Me perdonas?» «Ya te perdoné», respondí. «Hace tiempo». «Entonces, ¿por qué no nos ayudaste?» «Porque perdonar no significa permitir. Perdonar no significa olvidar los límites». «Te perdoné, Claudia, pero no iba a premiar lo que hiciste dándoles dinero». Ella asintió despacio. «Lo entiendo ahora. No entonces, pero ahora sí». Se paró. Caminó hacia la ventana. Miró el mar. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste en darnos el dinero?» «Todos los días», admití. «¿Y qué te detuvo?» «Pensar en qué tipo de padre sería si lo hacía. Si cada vez que cometieran un error, yo aparecía con dinero para arreglarlo, nunca aprenderían, nunca crecerían, siempre habría alguien que los salvara». «Tenías razón», dijo. «Emilio y yo necesitábamos aprender esto. Necesitábamos caer. Necesitábamos saber que las decisiones tienen consecuencias». Se volteó hacia mí. «Gracias, papá». «¿Por qué?» «Por no ceder.
por mantener tus límites, por enseñarme algo que nadie más me enseñó. No respondí, solo asentí. Claudia tomó su bolso. Me voy. Solo quería venir a decirte esto. ¿Vas a volver? Pregunté. ¿Puedo? Esta sigue siendo tu casa también, siempre que respetes que primero es mía. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Lo haré. Caminé con ella hasta su carro. Antes de subir, me abrazó. No fue un abrazo largo, no fue dramático, pero fue real. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Se fue. Vi el carro alejarse por el camino de tierra hasta que desapareció. Volví a entrar a la casa. El silencio me recibió, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz. Me senté en el porche. El sol comenzaba a bajar. El cielo se teñía de naranja y violeta. Las olas seguían rompiendo contra la arena. Todo volvía a ser como antes, pero yo no era el mismo. Había aprendido que defender lo que es tuyo no es egoísmo, que decir no cuando es necesario no es crueldad, que amar a alguien a veces significa dejarlos caer para que aprendan a levantarse solos. Claudia y Emilio pensaron que podían usar mi casa sin consecuencias. Pensaron que yo no haría nada, que mi silencio era debilidad, que mi amor era permiso. Pero se equivocaron. Yo no hice un show, solo puse un límite, no con gritos, no con violencia, no con drama, con la ley, con firmeza, con un no que no se negocia. Ellos aprendieron que las decisiones tienen precio. Yo aprendí que amar a alguien no siempre se siente bien. Y cada uno siguió su camino. La casa volvió a ser mía. Pero más importante que eso, yo volví a ser yo. Ellos pensaron que yo no haría nada. Lo que hice fue lo suficiente.